La estación minera Kepler 7 flotaba silenciosamente en la oscuridad entre las estrellas. La doctora Maya Rodríguez estaba sentada en su escritorio, trabajando en archivos de idiomas alienígenas. Llevaba ya 3 años estudiando la escritura sapiriana. El pueblo de cristal del sistema estelar cercano era un buen socio comercial de los humanos. Daban minerales raros a cambio de alimentos de la tierra y herramientas sencillas. Maya estiró los brazos y miró por la pequeña ventana. Las estrellas llenaban el espacio negro alrededor de la estación. En algún lugar ahí fuera, los sapirianos vivían en su hermoso mundo de cristal. Ella lo había visitado una vez. El planeta entero parecía una gema gigante con ciudades que crecían como flores hechas de luz. Un pitido fuerte la hizo sobresaltar. El sistema de comunicación estaba recibiendo algo. Maya se acercó a la consola principal donde Jake Thompson estaba trabajando. Jake manejaba todos los mensajes que llegaban a la estación. Parecía preocupado. Maya, tienes que ver esto, dijo Jake. Su rostro estaba pálido. Recibimos una transmisión del espacio sapiriano, pero no es como sus mensajes comerciales habituales. Maya miró la pantalla. Los símbolos sapirianos estaban allí, pero se veían extraños. Normalmente, la escritura sapiriana era nítida y fluida como el agua. Estos símbolos eran desordenados y apresurados. Algunos estaban incompletos, como si quien los escribió tuviera prisa o estuviera asustado. ¿Puedes traducirlo?, preguntó Jake. Maya comenzó a leer las palabras alienígenas. A medida que entendía más, su corazón empezó a latir más rápido. El mensaje no trataba de comercio ni de amistad. Era un grito de auxilio. Jake, llama a la capitana Hayes ahora mismo, dijo Maya. Su voz temblaba. Jake pulsó el botón de llamada. Capitana Hayes a la sala de comunicaciones. Urgente. La capitana Lisa Hayes llegó en cuestión de minutos. Era una mujer fuerte que llevaba 20 años dirigiendo operaciones mineras. Nada solía perturbarla, pero cuando vio el rostro de Maya, supo que algo iba muy mal. ¿Qué ocurre?, preguntó la capitana Hayes. Maya leyó sus notas de traducción. El mensaje dice que están bajo ataque. No por otra especie, sino por máquinas. Máquinas antiguas que devoran planetas. La capitana Hayes frunció el ceño. ¿Devorar planetas? ¿Qué significa eso? Maya continuó leyendo. Las llaman los devoradores. El mensaje dice que estas máquinas han estado durmiendo durante millones de años. Ahora están despiertas. Destruyen todo lo que vive y toman todos los materiales de los planetas para construir más máquinas. Jake estaba revisando sus instrumentos. Capitana, estoy recibiendo más señales. Débiles. Vienen de diferentes sistemas estelares cerca del espacio sapiriano. Pásalas por los altavoces, ordenó la capitana Hayes. La estática llenó la sala. Luego, voces hablando en diferentes idiomas alienígenas. Maya reconoció a algunos de ellos. Los alteranos, que eran un pacífico pueblo planta. Los colonos Centauri, que eran primos lejanos de los humanos. Todos decían lo mismo en sus propios idiomas. Ayúdennos, ya vienen. Estamos muriendo. Luego, silencio. Jake, intenta contactar con esos sistemas directamente, dijo la capitana Hayes. Jake trabajó en su consola durante varios minutos. Finalmente, negó con la cabeza. Nada, capitana. Todos esos sistemas están completamente en silencio ahora. Ninguna señal. Maya sintió un escalofrío. Capitana, el mensaje sapiriano menciona 17 mundos que han quedado en silencio en el último mes. Estas máquinas se mueven de sistema en sistema. Lo toman todo y no dejan nada atrás. La capitana Hayes permaneció en silencio un largo momento. Miró hacia las estrellas. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen al mundo natal sapiriano? Maya revisó el mensaje de nuevo. Los sapirianos estiman 3 días, quizá 4. No tienen armas, ni naves militares. Piden a cualquiera que reciba este mensaje que los ayude. Ben Carter, el oficial jefe de comunicaciones de la estación, entró en la sala. Había estado monitorizando todos los canales. Capitana,
He estado escuchando las frecuencias militares. No hay noticias sobre esto del comando terrestre. No creo que sepan lo que está pasando aquí fuera. Entonces se lo diremos nosotros, dijo la capitana Hayes. Ben, envía una transmisión de emergencia al comando terrestre en la base militar más cercana. Prioridad Alfa. Mientras Ben trabajaba para enviar el mensaje, Maya continuó estudiando la transmisión sapiriana. Capitana, hay más aquí. Los sapirianos describen las máquinas. Viajan en enormes naves del tamaño de lunas. Cuando llegan a un planeta, envían máquinas más pequeñas que arrasan con todo. Edificios, plantas, animales, incluso el propio suelo. Lo procesan todo para convertirlo en materiales para construir más máquinas. ¿Cómo saben todo eso si nadie sobrevive?, preguntó Jake. Los sapirianos tienen ciudades subterráneas profundas. Algunos sobrevivieron lo suficiente para enviar este mensaje, pero dicen que las máquinas son muy minuciosas. Cavan más profundo cada día. La capitana Hayes tomó una decisión que lo cambiaría todo. Jake, traza un rumbo hacia el espacio sapiriano. Máxima velocidad posible. Capitana, Jake pareció sorprendido. Somos una nave minera. No tenemos armas, ni entrenamiento militar. Tenemos algo mejor, dijo la capitana Hayes. Tenemos la capacidad de ayudar y tenemos el deber de intentarlo. Maya entendió lo que la capitana quería decir. Los humanos siempre habían sido así. Cuando alguien pedía ayuda, respondían. No importaba si era peligroso o si no estaban preparados, encontrarían una manera. Ben terminó de enviar el mensaje de emergencia a la Tierra. Transmisión enviada, capitana, pero tardará días en llegar al comando terrestre y más días en que respondan. Entonces nos adelantaremos a ellos, anunció la capitana Hayes a la tripulación por el sistema de comunicación de la estación. Les habla su capitana. Hemos recibido una llamada de socorro de nuestros aliados, los sapirianos. Un antiguo enemigo ha despertado y está destruyendo sistemas estelares enteros. A los sapirianos les quedan días antes de que su mundo sea atacado. El comando terrestre aún no sabe de esta amenaza. Somos los únicos lo suficientemente cerca para ayudar. Hizo una pausa y luego continuó. No obligaré a nadie a venir a esta misión. Es peligrosa y puede que no volvamos, pero llevaré nuestra nave para ayudarlos. Quien quiera venir conmigo, preséntese en el hangar en 1 hora. Quien quiera quedarse aquí y esperar al comando terrestre, también es su elección. Maya ya estaba empacando su equipo de traducción. Jake estaba imprimiendo cartas estelares para el viaje. Ben preparaba equipos de comunicación portátiles. Por toda la estación, la gente tomaba la misma decisión. Irían a ayudar a sus amigos sin importar el qué. La nave minera Filo del Horizonte no fue construida para misiones de rescate. Era lenta y tenía escudos y soporte vital básicos, pero era todo lo que tenían. En 2 horas, 43 miembros de la tripulación se habían ofrecido como voluntarios para ir. Solo 12 eligieron quedarse para mantener la estación en funcionamiento y guiar a cualquier nave militar de la Tierra que pudiera llegar más tarde. Mientras el Filo del Horizonte se alejaba de Kepler 7, Maya miró hacia atrás a la estación minera que se hacía más pequeña en la oscuridad. Se preguntó si volvería a verla. Pero cuando pensó en los sapirianos escondidos en sus ciudades subterráneas, esperando que la muerte llegara del cielo, supo que estaban haciendo lo correcto. La capitana Hayes estaba en el puente, observando las estrellas pasar mientras saltaban a velocidad superlumínica. Jake, ¿cuánto falta para que lleguemos al espacio sapiriano? 18 horas a máxima velocidad, capitana. ¿Y cuánto tiempo tenían los sapirianos? Maya revisó su traducción de nuevo. El mensaje fue enviado hace 6 horas. Si su estimación era correcta, quizá 2 días. La capitana Hayes asintió. Entonces más vale que no lleguemos demasiado tarde. Y más vale que el comando terrestre reciba nuestro mensaje y envíe ayuda pronto. Pero Maya estaba pensando en otra cosa. Los sapirianos habían mencionado que estos devoradores habían estado durmiendo durante millones de años. ¿Qué los había despertado? Y si habían destruido civilizaciones antes, ¿por qué se habían detenido a dormir?
Y lo más importante, si nadie los había derrotado antes, ¿cómo podría una pequeña nave minera humana y su tripulación marcar alguna diferencia? Pronto descubriría la respuesta. El filo del horizonte volaba por el espacio hacia un enemigo antiguo que había destruido mundos cuando los humanos todavía estaban aprendiendo a hacer fuego. Pero Maya sentía algo que los sapirianos y otras especies alienígenas podrían no entender. Sentía esperanza, porque los humanos nunca se rendían y nunca abandonaban a sus amigos. La almirante Patricia Stone se encontraba en el centro de mando de la Estación Meridiano, la base militar más grande en el borde del espacio humano. Luces rojas parpadeaban en docenas de pantallas mientras mensajes de emergencia llegaban de toda la galaxia. La comunicación de Kepler 7 había llegado al comando terrestre hacía 6 horas, y ahora todo el ejército humano se movía como una máquina gigante despertando. Informe de situación, llamó la almirante Stone a su personal. El comandante Danny Walsh levantó la vista de su consola. Señora, tenemos confirmación de 3 colonias exteriores más. Todas informan de lo mismo. Sistemas estelares que se apagan. Sin comunicaciones. Silencio total. ¿Cuántas naves podemos reunir?, preguntó la almirante Stone. La coronel Sandra Phillips dio un paso al frente. Comandaba las fuerzas de marines que abordarían naves enemigas si fuera necesario. Se está llamando a todas las naves disponibles. El acorazado El Desafío está a 2 horas. El capitán Martínez está forzando sus motores más allá de los límites seguros para llegar aquí. La almirante Stone asintió. El capitán Alex Martínez era uno de sus mejores oficiales. Su nave portaba los cañones más grandes de la flota humana. Y los portaaviones. El valor viene del sector Centauri, respondió la coronel Phillips. La capitana Rebecca Foster tiene 4 escuadrones completos de cazas listos para el combate. En la pantalla principal, puntos de luz mostraban naves humanas moviéndose hacia la estación Meridiano desde todas las direcciones. Destructores, cruceros, naves de suministro y transportes convergían en la base. La almirante Stone nunca había visto tantas naves reunidas en un solo lugar. El teniente Tony Rodríguez, el oficial de comunicaciones de la almirante, habló. Señora, estamos recibiendo informes de nuestras naves de exploración. El capitán Ryan Clark se adelantó con 3 naves rápidas para ver qué está pasando en los sistemas exteriores. ¿Alguna noticia de él? Aún no, señora. Pero sus naves deberían estar llegando a la zona de peligro en las próximas horas. Mientras tanto, en el espacio profundo cerca del borde del territorio humano, el capitán Ryan Clark guiaba su nave de exploración Pathfinder a través de la oscuridad entre las estrellas. Sus 2 naves compañeras, Flecha Veloz y Corredor Nocturno, volaban en formación a su lado. Eran las naves más rápidas de la flota humana, construidas para el reconocimiento y la velocidad en lugar del combate. Capitán, llamó su operadora de sensores, la sargento Julie Mason. Estoy detectando algo adelante. Es grande. El capitán Clark miró sus pantallas. Define grande, sargento. Del tamaño de una nave, señor, pero no como ningún diseño que haya visto antes. Simplemente está flotando, muerta en el espacio. El capitán Clark ordenó a sus naves que se acercaran con cuidado. Lo que encontraron le heló la sangre. La nave era alterana, de uno de los pacíficos pueblos planta que vivían a 3 sistemas de distancia del espacio humano. Pero la nave estaba completamente destripada. Se habían quemado agujeros en su casco con patrones geométricos perfectos. Lo que sea que la hubiera atacado se había llevado todo lo útil y solo había dejado un cascarón vacío. ¿Alguna señal de vida?, preguntó el capitán Clark. Negativo, señor. Pero capitán, mire esto. La sargento Mason puso los escaneos detallados en la pantalla principal. Estos cortes son demasiado precisos para ser armas. Es como si algo hubiera desmontado la nave pieza por pieza. El oficial de comunicaciones del capitán Clark, el cabo Pete Williams, habló de repente. Señor, estoy captando una transmisión del corredor nocturno. La capitana Kelly dice que ha encontrado algo que necesitamos ver. Volaron hasta donde esperaba el corredor nocturno.
La nave de la capitana Sarah Kelly flotaba cerca de lo que una vez había sido una pequeña luna. Ahora solo eran rocas flotantes y escombros metálicos. Pero el metal no era natural. Estaba procesado, refinado, convertido en formas geométricas perfectas. Han minado a cielo abierto una luna entera. Llegó la voz de la capitana Kelly por la radio, se llevaron todo lo útil y dejaron el resto flotando en el espacio. El capitán Clark sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Hace cuánto? Basado en los patrones de los escombros, tal vez una semana. Lo que sea que hizo esto es minucioso y rápido. Pasaron las siguientes horas investigando 3 sistemas muertos más. Cada uno contaba la misma historia. Planetas arrasados, naves destruidas y recuperadas, toda vida desaparecida. Los atacantes se llevaban todo lo que podía convertirse en materiales para construir más máquinas. De vuelta en la estación Meridiano, la almirante Stone observaba cómo la flota humana más grande de la historia se reunía alrededor de la base. El masivo acorazado El Desafío había llegado, su casco marcado por docenas de batallas anteriores. El capitán Martínez informó a la almirante por enlace de video. «Almirante, mi nave está lista para lo que sea que enfrentemos», dijo el capitán Martínez, su rostro curtido mostraba la determinación de un oficial militar de carrera. «¿Cuál es su evaluación de la amenaza, capitán?», preguntó la almirante Stone. «Basado en los informes, nos enfrentamos a algo que piensa como una máquina pero lucha como un enjambre. No negocian, no se comunican, solo consumen todo a su paso». El portaaviones Valor atracó en la estación una hora después. La capitana Rebecca Foster trajo noticias inquietantes de las colonias exteriores. «Almirante, las colonias cerca del espacio alterano han quedado completamente en silencio. Sin llamadas de socorro, sin balizas de emergencia, nada. Es como si simplemente se hubieran desvanecido». La doctora Maya Rodríguez llegó a la estación Meridiano a bordo de una nave de mensajería rápida. Había sido transferida desde el filo del horizonte para ayudar a los militares a entender a qué se enfrentaban. La almirante Stone se reunió con ella en una sala de reuniones segura. «Doctora, dígame todo lo que sabe sobre estos devoradores», dijo la almirante Stone. Maya extendió sus notas de traducción sobre la mesa. «Los sapirianos los llaman una maldición antigua. Según sus registros más antiguos, estas máquinas aparecen cada pocos millones de años. Lo consumen todo y luego desaparecen de nuevo en el espacio oscuro». ¿Por qué desaparecen? Los sapirianos creen que entran en una especie de modo de hibernación después de haber consumido suficientes recursos. Como si hibernaran hasta que necesitaran más materiales. La almirante Stone estudió la escritura alienígena en las notas de Maya. ¿Qué los despertó esta vez? Nadie lo sabe, pero el patrón es siempre el mismo. Comienzan en el borde del espacio poblado y avanzan hacia adentro. Son sistemáticos, eficientes y nunca se detienen hasta que no queda nada que consumir. La coronel Phillips se unió a la reunión. «Doctora, sabemos algo sobre su tecnología, armas, defensas, cómo se coordinan». Maya negó con la cabeza. Los sapirianos nunca los vieron luchar contra una fuerza militar. Todas las especies que encontraron eran pacíficas, sin armas reales. Los devoradores simplemente los abrumaron con números y tecnología superior. «Bueno, están a punto de encontrarse con algo diferente», dijo la almirante Stone. «Los humanos han estado librando guerras durante miles de años. Sabemos cómo adaptarnos, cómo pensar tácticamente». Las naves de exploración del capitán Clark regresaron a la estación Meridiano 12 horas después. Su informe a la almirante Stone fue sombrío. «Señora, encontramos evidencia de su actividad en 7 sistemas diferentes. No están destruyendo al azar. Hay un patrón, una estrategia. Explíquese. Están cortando las rutas comerciales, aislando los sistemas entre sí. Cada ataque hace más difícil que cualquiera pueda coordinar una defensa o pedir ayuda». La almirante Stone miró la pantalla táctica que mostraba los ataques. El capitán Clark tenía razón. Los devoradores estaban aislando sistemáticamente cada región antes de atacarla. «Nos están acorralando», se dio cuenta. «Señora,
Nos están forzando a reaccionar de manera predecible, cortan nuestras comunicaciones, aíslan nuestras colonias, nos hacen dispersar nuestras fuerzas, tratando de defenderlo todo. El comandante Walsh habló desde su puesto. Almirante, si esa es su estrategia, entonces reunir toda nuestra flota aquí podría ser exactamente lo que quieren que hagamos. La almirante Stone consideró esto. O podría ser lo único que no esperan. Todas las especies a las que se enfrentaron antes eran pacíficas, dispersas, descoordinadas. Nunca se han enfrentado a una respuesta militar unificada. La reunión de la flota humana continuó durante otras 6 horas. Cuando se completó, la almirante Stone se paró ante la mayor concentración de poder militar humano jamás reunida. Más de 300 naves flotaban en perfecta formación alrededor de la estación Meridiano. Acorazados, portaaviones, destructores, cruceros y naves de apoyo se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Aquí la almirante Stone a todas las naves, anunció por el sistema de comunicación de la flota. Hoy, nos enfrentamos a un enemigo que ha destruido civilizaciones durante millones de años. Esperan que corramos, que nos escondamos, que supliquemos piedad como todas las demás especies que han encontrado. Están equivocados. Hizo una pausa, mirando a la flota reunida. Somos humanos. No abandonamos a nuestros aliados. No nos rendimos ante los matones, sin importar cuán viejos o poderosos se crean. Vamos a mostrarle a estas máquinas antiguas lo que sucede cuando amenazan a nuestros amigos. La flota comenzó a alejarse de la estación Meridiano en perfecta formación. 300 naves de guerra humanas transportando a más de 50.000 miembros de la tripulación se dirigían hacia el borde del espacio conocido. Corrían contra el tiempo para llegar al mundo natal sapiriano antes de que los devoradores completaran su cosecha. Pero mientras la flota saltaba al hiperespacio, los sensores de largo alcance detectaron algo que heló la sangre de la almirante Stone. Objetos masivos se movían en el espacio oscuro más allá del borde de la galaxia. Los devoradores no solo estaban atacando al azar. Se estaban posicionando para algo mucho más grande. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La flota humana salió del hiperespacio en el borde del sistema sapiriano. Lo que la almirante Stone vio en sus pantallas le hundió el corazón. 3 naves enormes colgaban en el espacio alrededor del hermoso planeta de cristal. Cada nave era del tamaño de una pequeña luna, oscura y angular como insectos gigantes de metal. A su alrededor, miles de naves más pequeñas se movían en perfecta formación, arrancando pedazos de la superficie del planeta. «Dios mío», susurró el comandante Walsh desde su puesto. «Mira el tamaño de esas cosas». La voz del capitán Martínez llegó por el sistema de comunicación desde el acorazado El Desafío. «Almirante, mi oficial de armas estima que esas naves grandes tienen más masa que toda nuestra flota combinada». La almirante Stone observaba la pantalla táctica. El mundo natal sapiriano, una vez una joya brillante de ciudades de cristal, estaba siendo sistemáticamente destruido. Grandes trozos de la superficie del planeta estaban siendo arrancados y arrastrados hacia las naves devoradoras más pequeñas. Las hermosas formaciones de cristal que habían tardado millones de años en crecer estaban siendo procesadas en materias primas en minutos. ¿Tenemos algún contacto con los supervivientes sapirianos?, preguntó la almirante Stone. El teniente Rodríguez revisó su equipo de comunicación. Sí, señora. Estoy recibiendo señales débiles desde las profundidades subterráneas. Todavía están vivos, pero a duras penas. Dicen que las máquinas han estado cavando más profundo cada hora. ¿Cuánto tiempo les queda? Quizás 6 horas antes de que las máquinas lleguen a sus refugios más profundos. La almirante Stone tomó su decisión. Todas las naves, prepárense para el combate. Vamos a entrar. La voz de la capitana Foster llegó desde el portaaviones Valor. Almirante, mis cazas están listos para el lanzamiento, pero esas naves grandes no se parecen a nada para lo que hemos entrenado. Entonces aprenderemos sobre la marcha, capitana. Eso es lo que hacen los humanos. La flota humana se movió a formación de ataque. Los acorazados lideraban el camino, sus cañones masivos ya cargándose para los primeros disparos.
Detrás de ellos venían los cruceros y destructores, mientras que los portaaviones se preparaban para lanzar sus escuadrones de cazas. Los devoradores notaron las naves humanas que se acercaban. Inmediatamente, las naves cosechadoras más pequeñas comenzaron a alejarse de la superficie del planeta, formando líneas defensivas alrededor de las tres masivas naves Arca. Sus movimientos estaban perfectamente coordinados, como partes de una única máquina gigante. Naves enemigas reposicionándose, informó el comandante Walsh. No están huyendo, se están preparando para luchar. El capitán Martínez disparó el primer tiro. El cañón de riel principal de su acorazado envió un proyectil de tungsteno a una velocidad increíble hacia la nave Arca más cercana. Los humanos observaron cómo la masiva bala golpeaba el casco de la nave alienígena. Por un momento, esperaron haber causado un daño serio. Entonces, el casco de la nave Arca simplemente fluyó para unirse de nuevo como metal líquido, curando el daño por completo. ¿Todos vieron eso?, preguntó el capitán Martínez por la radio. Confirmado, respondió la capitana Foster. Sus cascos son autorreparables. Las armas convencionales podrían no ser efectivas. Pero la almirante Stone había notado algo más. Miren su formación. Se movieron para bloquear nuestro disparo, pero tardaron 3 segundos en coordinarse. No son tan rápidos como parecen. Tenía razón. Los devoradores luchaban con precisión mecánica, pero tenían que comunicarse entre ellos para coordinar sus acciones. Las naves humanas, con tripulaciones humanas tomando decisiones en una fracción de segundo, podían moverse y reaccionar más rápido. Todas las naves, dispersense y ataquen individualmente, ordenó la almirante Stone. No les den tiempo a coordinar respuestas. La batalla comenzó en serio. Las naves humanas se dispersaron por el campo de batalla. Cada capitán usando su propio juicio para enfrentarse al enemigo. Esto confundió a los devoradores, que parecían programados para luchar contra oponentes ordenados y predecibles. La comandante Jenny Walsh lideró el primer escuadrón de cazas desde el Valor. Sus 12 cazas se lanzaron hacia un grupo de naves cosechadoras que todavía estaban extrayendo materiales de la superficie del planeta. Las naves devoradoras intentaron apuntar a los cazas con precisos rayos de energía, pero los pilotos humanos volaban en patrones salvajes e impredecibles. Están tratando de calcular nuestras trayectorias de vuelo, informó Jenny a la capitana Foster. Pero no estamos volando en ningún patrón que puedan predecir. El teniente Tony Rodríguez, volando como su compañero de ala junto a Jenny, se rió por la radio. Eso es porque nosotros tampoco sabemos lo que estamos haciendo. Los cazas lograron destruir 3 naves cosechadoras antes de que los devoradores adaptaran sus sistemas de puntería. Pero la victoria tuvo un costo. 2 cazas humanos fueron atrapados por los rayos de energía del enemigo y destruidos al instante. En la superficie del planeta sapiriano, los seres de cristal se acurrucaban en sus cámaras subterráneas más profundas. Podían sentir las vibraciones de la batalla sobre ellos. A través de la corteza del planeta, el anciano Khaled, el más antiguo de su especie, usó sus antiguos cristales de comunicación para hablar con la flota humana. Almirante Stone. La voz traducida llegó a través de los altavoces de la nave. Estamos agradecidos más allá de las palabras de que hayan venido por nosotros. Pero estas máquinas son demasiado poderosas. Deberían salvarse mientras puedan. No abandonamos a nuestros amigos, respondió la almirante Stone. Resistan un poco más. La batalla continuó durante 2 horas. Los humanos lograron destruir docenas de las naves devoradoras más pequeñas, pero las 3 masivas naves Arca permanecieron intactas. Cada arma que los humanos dispararon contra ellas fue absorbida o el daño fue reparado al instante. El capitán Martínez intentó embestir una de sus naves Arca con uno de sus destructores dañados. La nave humana más pequeña golpeó el casco de la nave alienígena y simplemente desapareció, absorbida por el extraño metal como una gota de agua cayendo en un océano. Almirante, informó sombríamente la capitana Foster. Estamos perdiendo naves más rápido de lo que las destruimos. Mis escuadrones de cazas están al 60% de su fuerza. La almirante Stone miró la pantalla táctica.
Habían destruido alrededor de una cuarta parte de las naves devoradoras más pequeñas, pero a costa de 12 naves humanas. Las matemáticas eran simples y brutales. A este ritmo, la flota humana sería destruida mucho antes de que pudieran dañar las naves Arca. Pero entonces, la doctora Rodríguez, que estaba monitoreando la batalla desde la nave insignia, notó algo extraño. Almirante, mire la formación enemiga. Cada vez que destruimos una de sus naves, las demás se detienen durante exactamente 2.3 segundos. ¿Qué significa eso? Creo que están procesando la pérdida, aprendiendo de lo que sucedió. Pero durante esos 2.3 segundos, son vulnerables. La almirante Stone entendió de inmediato. Todas las naves, coordinen sus ataques. Quiero ataques simultáneos en múltiples objetivos. Hagan que procesen demasiada información a la vez. La flota humana se reagrupó rápidamente. La almirante Stone contó desde 10, en 0, cada nave humana disparó a la vez. Cientos de misiles, rayos de energía y proyectiles de cañón de riel golpearon simultáneamente naves devoradoras en todo el campo de batalla. El efecto fue dramático. Las naves devoradoras supervivientes se congelaron en el espacio durante casi 10 segundos. Su coordinación se interrumpió por completo mientras intentaban procesar la masiva cantidad de nuevos datos. Ahora, gritó la almirante Stone. Golpéenlos mientras están confundidos. La flota humana aprovechó su ventaja. Los cazas se lanzaron de cerca mientras las naves más grandes vertían fuego sobre las desorientadas naves devoradoras. Por primera vez en la batalla, las antiguas máquinas parecían genuinamente sorprendidas por las tácticas humanas. Pero la victoria fue efímera. La nave Arca más grande comenzó a brillar con una ominosa luz roja. La energía se acumuló a lo largo de su casco en patrones que dolían al mirar directamente. Todas las naves, maniobras evasivas, ordenó la almirante Stone. La nave Arca disparó un rayo de pura destrucción que cortó el espacio como una espada. El destructor humano Trueno, comandado por el capitán Mike Johnson, fue atrapado directamente en la trayectoria del rayo. Los escudos de la nave fallaron al instante y su casco comenzó a derretirse. La voz del capitán Johnson llegó por la radio, tranquila a pesar de su desesperada situación. Almirante, mi nave está acabada, pero todavía puedo maniobrar. La almirante Stone se dio cuenta de lo que planeaba. Capitán, no. Podemos encontrar otra manera. Señora, estas cosas mataron a miles de millones de personas inocentes. Alguien tiene que hacerles pagar. El capitán Johnson giró su nave moribunda hacia la nave Arca y forzó sus motores más allá de sus límites de seguridad. El trueno golpeó la masiva nave alienígena a una velocidad increíble. La explosión iluminó todo el sistema estelar. Cuando la luz se desvaneció, una sección del casco de la nave Arca estaba realmente dañada, exponiendo la extraña maquinaria en su interior. Pero el precio había sido terrible. El capitán Johnson y toda su tripulación de 200 personas se habían ido. La nave Arca dañada comenzó a retirarse, alejándose del planeta con sus 2 naves compañeras. Las naves devoradoras restantes la siguieron en perfecta formación, abandonando su cosecha del mundo sapiriano. Mientras la flota enemiga desaparecía en la oscuridad entre las estrellas, la almirante Stone examinó el costo de su victoria. 15 naves humanas habían sido destruidas, con más de 3.000 miembros de la tripulación perdidos. El planeta sapiriano estaba marcado y dañado, pero su gente estaba viva. La voz del anciano Khaled llegó de nuevo a través del sistema de comunicación. Almirante Stone, ha hecho algo que creíamos imposible. Ha hecho que los devoradores se retiren. A un costo demasiado alto, respondió la almirante Stone en voz baja. No, dijo el antiguo sapiriano, cualquier costo valía la pena para demostrar que estas máquinas pueden ser derrotadas. Por primera vez en millones de años, se han visto obligadas a huir de la batalla. Pero la doctora Rodríguez estaba estudiando los datos de los sensores de las naves devoradoras en retirada. Almirante, no creo que estén huyendo. Miren su formación, su rumbo. La almirante Stone examinó los datos. Los devoradores se movían en perfecto orden.
Sus naves ya se estaban adaptando y cambiando en base a lo que habían aprendido de la batalla. Se están reagrupando, aprendiendo de nuestras tácticas. Sí, señora. Y almirante, los sensores de largo alcance están detectando un movimiento masivo en las regiones oscuras más allá de nuestro espacio. Flotas mucho más grandes que las que acabamos de enfrentar. 3 semanas después de la batalla en el mundo natal sapiriano, los informes inundaron el comando terrestre desde toda la galaxia. Las noticias eran peores de lo que nadie había imaginado. La almirante Stone se encontraba en la sala de guerra en el cuartel general militar de la Tierra, rodeada de pantallas que mostraban mapas estelares con demasiadas zonas rojas. Díganme lo que sabemos, dijo la almirante Stone al equipo de inteligencia. El comandante Walls señaló la pantalla principal. Señora, tenemos confirmación de que los devoradores no solo están atacando una región. Están emergiendo del espacio oscuro por todas partes. Los telescopios de largo alcance muestran flotas masivas moviéndose hacia áreas pobladas desde 12 direcciones diferentes. La doctora Rodríguez, que ahora servía como experta militar en tecnología devoradora, añadió información más preocupante. Almirante, he estado estudiando el patrón de sus ataques. Esto no es aleatorio. Cada pocos millones de años se despiertan y cosechan todo lo orgánico en la galaxia, luego vuelven a dormir. ¿Qué es diferente esta vez?, preguntó la almirante Stone. Nosotros, respondió la doctora Rodríguez. Nuestro ataque en el mundo sapiriano lo cambió todo. Les demostramos que la vida orgánica podía contraatacar eficazmente. Ahora nos ven como la principal amenaza para su cosecha. El capitán Clark entró en la sala de guerra con nueva inteligencia de sus naves de exploración. Su rostro era sombrío. Almirante, tengo malas noticias. Las colonias exteriores están informando de ataques coordinados. 12 asentamientos humanos se han apagado en la última semana. La almirante Stone estudió la pantalla táctica. Puntos rojos marcaban las colonias perdidas, y pudo ver el patrón de inmediato. Nos están rodeando, cortando nuestras rutas comerciales y aislando la tierra de los asentamientos exteriores. Es peor que eso, continuó el capitán Clark. Los ataques no son incursiones aleatorias. Cada uno está perfectamente planeado para cortar nuestro espacio en pedazos más pequeños. Están haciendo imposible que coordinemos una defensa a nivel de galaxia. La doctora Rodríguez trabajó con su equipo de científicos para entender mejor la tecnología devoradora. El doctor Kevin Brown, un físico de la mejor universidad de la Tierra, se había unido al proyecto. Junto con la ingeniera Laura Martínez, estudiaron piezas de naves devoradoras destruidas recuperadas del campo de batalla. Almirante, hemos hecho algunos descubrimientos sobre cómo funcionan estas máquinas, informó la doctora Rodríguez durante la reunión diaria. Operan bajo un principio de mente colmena. Cada nave, cada máquina, está conectada a una red central que comparte información instantáneamente. ¿Como una red de computadoras?, preguntó la almirante Stone. Más complejo que eso. Usan entrelazamiento cuántico para comunicarse a través de vastas distancias sin demora. Cuando un devorador aprende algo, todos lo aprenden de inmediato. El Dr. Brown añadió sus hallazgos. Su fuente de energía no se parece a nada que hayamos visto. Extraen energía directamente del vacío cuántico, el espacio vacío entre los átomos. Es como si estuvieran aprovechando las fuerzas fundamentales del universo mismo. La ingeniera Martínez explicó el descubrimiento más inquietante. Almirante, toda su civilización existe con un solo propósito. Consumen toda la materia y energía del universo para alimentar su propio crecimiento. No crean arte, ni música, ni cultura. Solo construyen más máquinas para consumir más recursos. La almirante Stone sintió el peso de esta información. Entonces, no se detendrán hasta que todo sea consumido. Esa parece ser su programación. Sí, señora. Mientras tanto, la mayor acumulación militar en la historia de la humanidad se estaba llevando a cabo en todo el espacio humano. Los astilleros que normalmente construían naves civiles se convirtieron para producir naves de guerra.
Las fábricas que hacían bienes de consumo ahora producían armas y municiones. Cada mundo humano contribuyó con lo que pudo al esfuerzo de guerra. La capitana Foster coordinó el entrenamiento de nuevos pilotos de caza. Las lecciones aprendidas de la primera batalla se habían compartido con cada piloto de la flota humana. Recuerden, les dijo a sus aprendices, estas máquinas esperan un comportamiento predecible. En el momento en que empiecen a volar en patrones, están muertos. Manténganse aleatorios. Manténganse vivos. La coronel Phillips trabajó con las fuerzas terrestres, preparándose para la posibilidad de que las máquinas devoradoras pudieran aterrizar en mundos humanos. Estas cosas no toman prisioneros, les dijo a sus marines. Procesan la materia orgánica en materias primas. Si llegan a la superficie de un planeta, todo ser vivo allí tiene minutos de vida. El capitán Martínez supervisó la construcción de nuevas armas basadas en lo que habían aprendido sobre la tecnología devoradora. Sus naves pueden autorrepararse, pero se necesita energía y tiempo. Si los golpeamos lo suficientemente rápido y fuerte, podríamos sobrecargar sus sistemas de reparación. Pero incluso mientras la humanidad se preparaba para la guerra, los devoradores continuaron sus ataques sistemáticos. Los sistemas estelares en el borde del espacio humano se silenciaron uno por uno. Cada colonia perdida significaba miles de vidas humanas consumidas por las antiguas máquinas. El patrón se hizo claro para la almirante Stone mientras estudiaba los informes de ataque. No están destruyendo nuestras colonias al azar. Están implementando una estrategia de cerco perfecta. El comandante Walsh estuvo de acuerdo. Sí, señora. Cada ataque corta más de nuestros territorios exteriores. Muy pronto, estaremos completamente aislados del resto de la galaxia. El capitán Clark regresó de otra misión de reconocimiento con noticias aún peores. Almirante, he visto sus zonas de concentración. Están construyendo enormes instalaciones de construcción en el espacio oscuro, fabricando nuevas naves más rápido de lo que podemos destruirlas. ¿De cuántas naves estamos hablando?, preguntó la almirante Stone. Miles, señora. Quizás decenas de miles. Por cada nave que destruimos en el mundo sapiriano, han construido 10 nuevas. La doctora Rodríguez hizo un descubrimiento inquietante mientras analizaba las interceptaciones de comunicaciones de los sitios de ataque. Almirante, los devoradores están compartiendo información detallada sobre nuestras tácticas, nuestras armas, todo lo que aprendieron de nuestra primera batalla. Cada nuevo ataque demuestra que se han adaptado para contrarrestar nuestras estrategias. La verdad de esto se hizo evidente cuando la capitana Foster lideró una misión de rescate a la colonia exterior de Nueva Ginebra. Su fuerza de tarea llegó para encontrar el planeta bajo el ataque de fuerzas devoradoras que luchaban de manera completamente diferente a antes. Almirante, han cambiado sus tácticas, informó la capitana Foster durante la batalla. Están usando patrones de vuelo impredecibles ahora, copiando lo que nuestros pilotos hicieron en el mundo sapiriano. Y sus sistemas de puntería han sido mejorados. Están golpeando a nuestros cazas con mucha más precisión. La batalla por Nueva Ginebra duró 12 horas. Los humanos lograron salvar a aproximadamente la mitad de la población de la colonia, pero a un costo terrible. La capitana Foster perdió 2/3 de sus escuadrones de cazas, y 3 destructores fueron completamente destruidos. Están aprendiendo más rápido que nosotros, informó sombríamente la capitana Foster después de la batalla. Cada enfrentamiento les enseña más sobre cómo luchar eficazmente contra los humanos. La almirante Stone se dio cuenta de que se enfrentaban a una situación imposible. Estamos luchando contra un enemigo que se vuelve más fuerte cada vez que nos enfrentamos a él. Y tienen recursos ilimitados para construir nuevas naves. Pero la peor noticia llegó de los sensores de largo alcance que monitoreaban los bordes del espacio humano. La doctora Rodríguez le llevó los datos a la almirante Stone personalmente. Almirante, hemos detectado movimientos masivos de flotas en el espacio oscuro. Los devoradores están posicionando flotas alrededor de todo el territorio humano. Según su ritmo actual de movimiento, estarán en posición de atacar todos los principales mundos humanos simultáneamente en 2 semanas.
La almirante Stone miró la pantalla táctica que mostraba las flotas enemigas que se acercaban. Cientos de puntos rojos se movían hacia el espacio humano desde todas las direcciones. ¿Cuántas naves en total? Nuestra mejor estimación es de más de 50.000 naves devoradoras, señora, incluyendo al menos 200 de esas masivas naves Arca. Las cifras eran asombrosas. Toda la flota humana constaba de menos de 5.000 naves. Incluso si cada nave humana luchara perfectamente, serían superados en número 10-1. Señora, dijo el comandante Walsh en voz baja, con esas probabilidades, no podemos ganar una batalla directa. La almirante Stone estudió la pantalla durante un largo rato. A su alrededor, la sala de guerra quedó en silencio mientras todos contemplaban la magnitud de la amenaza que enfrentaban. 50.000 naves enemigas moviéndose para destruir todos los mundos humanos simultáneamente. Un enemigo que aprendía de cada batalla y se fortalecía con cada derrota que infligía. Entonces no libramos una batalla directa, dijo finalmente la almirante Stone. Hacemos algo que no esperan. ¿Qué quiere decir, señora? La almirante Stone se volvió hacia la doctora Rodríguez. Doctora, usted dijo que estas máquinas operan en una red de mente colmena. ¿Qué pasaría si pudiéramos interrumpir esa red? La doctora Rodríguez pensó cuidado. Teóricamente, sería como cortar el cerebro del cuerpo. Las máquinas individuales podrían seguir funcionando, pero perderían su coordinación, su conocimiento compartido. ¿Podríamos construir un arma que pudiera hacer eso? Requeriría tecnología de disrupción cuántica que aún no tenemos. E incluso si pudiéramos construirla, necesitaríamos acercarnos a sus centros de mando para desplegarla. La almirante Stone miró a su alrededor a sus oficiales. Entonces esa es nuestra misión. Encontramos una manera de construir esa arma y nos acercamos lo suficiente para usarla. El capitán Martínez habló. Almirante, eso suena como una misión suicida. Tal vez lo sea, capitán, pero es la única oportunidad que tenemos. Y si fallamos, todos los mundos humanos mueren de todos modos. Al terminar la reunión, la almirante Stone permaneció en la sala de guerra, mirando los puntos rojos que se acercaban en la pantalla táctica. En 2 semanas, comenzaría la batalla más grande de la historia humana. La supervivencia de toda la especie humana pendía de un hilo. Fuera de las ventanas del cuartel general militar de la Tierra, los equipos de construcción trabajaban día y noche construyendo nuevas naves y armas. En todo el espacio humano, miles de millones de personas se preparaban para una guerra que podrían no sobrevivir. El antiguo enemigo que había destruido civilizaciones durante millones de años venía por la humanidad. Pero nunca antes se habían enfrentado a una especie como los humanos. 2 semanas después, comenzó la batalla final. No como la almirante Stone había planeado, sino exactamente como los devoradores lo querían. 50.000 naves enemigas aparecieron simultáneamente en los bordes del espacio humano, emergiendo del espacio oscuro en perfecta coordinación. Cada mundo humano importante se encontró bajo ataque en el mismo momento. La almirante Stone estaba en el puente de su nave insignia, el masivo acorazado escudo de la Tierra, viendo cómo las pantallas tácticas se llenaban de contactos enemigos rojos. Solo alrededor de la Tierra, habían aparecido más de 5.000 naves devoradoras, incluidas 10 de las masivas naves Arca que podían destruir planetas. Señora, estamos recibiendo llamadas de emergencia de todas las colonias humanas, informó el teniente Rodríguez. Están todas bajo ataque simultáneamente. La almirante Stone había sabido que este momento llegaría. Los devoradores habían aprendido las tácticas humanas demasiado bien como para permitir cualquier defensa coordinada. Ejecuten el Plan Omega, ordenó. El Plan Omega era la apuesta desesperada de la humanidad. En lugar de tratar de defender todos sus mundos, concentrarían todo en un solo objetivo, el complejo de mando devorador más grande en el espacio oscuro, donde se originaba la red de mente colmena del enemigo. La doctora Rodríguez había pasado 2 semanas construyendo el arma disruptora cuántica con su equipo. El dispositivo era teórico en el mejor de los casos, no probado, y podría no funcionar en absoluto.
Pero era la única esperanza de la humanidad para interrumpir la red que coordinaba a toda la civilización devoradora. Todas las naves, implementen el Protocolo 7, anunció la almirante Stone a la flota humana. Esta no es una misión de rescate. Esta no es una acción defensiva. Vamos a terminar esta guerra hoy o morir en el intento. El capitán Martínez lideró la flota de asalto principal hacia las coordenadas que la doctora Rodríguez había calculado. Su acorazado El Desafío estaba cargado con el dispositivo disruptor cuántico, una máquina del tamaño de un pequeño edificio que podría cambiar el curso de la historia galáctica. La capitana Foster comandaba el grupo de portaaviones que proporcionaría cobertura de cazas para la misión. Sus pilotos sabían que volaban hacia una muerte segura, pero también sabían que el fracaso significaba la extinción de la humanidad. Las naves de exploración del capitán Clark habían encontrado el objetivo semanas antes, una masiva instalación de construcción en el vacío entre galaxias donde los devoradores construían sus naves Arca. La instalación estaba protegida por más de 1000 naves enemigas y era más grande que la luna de la Tierra. Pero a medida que la flota humana se acercaba al objetivo, descubrieron algo que lo cambió todo. La capitana Hayes, ahora al mando de un grupo de ataque rápido, informó lo que sus sensores estaban detectando. Almirante, la instalación de construcción enemiga no solo está construyendo naves. Está construyendo algo más. Algo enorme. Los escaneos de largo alcance revelaron la verdad. Los devoradores estaban construyendo un dispositivo que podía consumir sistemas estelares enteros de una vez, procesando la materia de planetas, estrellas y todo lo demás en materias primas para construir más máquinas. Si completan esa arma, dijo la doctora Rodríguez desde su puesto, podrían cosechar toda la galaxia en cuestión de meses en lugar de años. La almirante Stone se dio cuenta de que lo que estaba en juego acababa de aumentar aún más. ¿Cuánto tiempo hasta que esté operativa? Basado en su estado actual de construcción, quizás 6 horas. La flota humana avanzó hacia la formación enemiga. La batalla que siguió fue diferente a cualquier otra en la historia galáctica. Las naves humanas lucharon con una desesperación nacida de saber que esta era verdaderamente la última resistencia de la vida orgánica en la galaxia. El grupo de batalla del capitán Martínez atravesó las defensas exteriores, sus naves sufriendo daños terribles, pero continuando hacia adelante. El Desafío perdió la mitad de sus armas y la mayor parte de su blindaje, pero el capitán Martínez la mantuvo en movimiento hacia el objetivo. Los cazas de la capitana Foster pululaban alrededor de las masivas naves devoradoras, desviando el fuego de las naves de asalto principales. La comandante Jenny Walls lideró su escuadrón en un ataque suicida contra una de las naves de mando del enemigo, ganando minutos preciosos para la flota principal. Almirante, estamos perdiendo naves más rápido de lo que podemos contar, informó el comandante Walls desde su dañado puesto. Pero casi hemos atravesado sus defensas. La almirante Stone observaba cómo nave humana tras nave humana era destruida por las armas devoradoras. Cada nave que moría se llevaba a cientos de miembros de la tripulación con ella, pero todos murieron ganando tiempo para que la misión tuviera éxito. Los exploradores del capitán Clark encontraron una debilidad en las defensas de las instalaciones enemigas. Almirante, hay una brecha en su red de escudos cerca del área de construcción. Si podemos acercar el dispositivo disruptor lo suficiente. Háganlo, ordenó la almirante Stone. Pero el costo de alcanzar esa brecha fue enorme. La almirante Stone tomó la decisión que definiría el final de la guerra. Giró su nave insignia directamente hacia la mayor concentración de naves enemigas, atrayendo su fuego lejos del avance del capitán Martínez. Señora, eso es un suicidio, protestó el comandante Walls. No, comandante, eso es el deber. La almirante Stone abrió las comunicaciones a toda la flota. Aquí la almirante Stone. Ha sido un honor servir con todos ustedes. Hoy, no solo salvamos a la humanidad, sino a todos los seres vivos de la galaxia. Hagan que su sacrificio valga la pena. El escudo de la Tierra se abrió paso en la formación enemiga, sus enormes cañones disparando hasta que los barriles se derritieron. La almirante Stone y su tripulación de 3000 personas murieron luchando, pero su sacrificio abrió el camino que el capitán Martínez necesitaba.
El desafío, apenas manteniéndose unida, alcanzó el punto de despliegue del disruptor cuántico. La doctora Rodríguez activó el dispositivo, sin saber si sus cálculos teóricos funcionarían en la práctica. El efecto fue inmediato y catastrófico. Ondas de disrupción cuántica se extendieron desde el dispositivo a la velocidad de la luz, recorriendo las conexiones de red que unían a cada máquina devoradora en la galaxia. Por primera vez en millones de años, la mente colmena que había impulsado el consumo sin fin parpadeó y se apagó. En toda la galaxia, el efecto fue inmediato. Las naves devoradoras que se habían estado moviendo en perfecta coordinación se detuvieron de repente. Algunas se apagaron por completo. Otras comenzaron a moverse al azar, como si sus pilotos se hubieran despertado de repente de un largo sueño y no supieran dónde estaban. La capitana Foster, luchando cerca de la Tierra, observó con asombro cómo la flota enemiga alrededor de su mundo natal simplemente dejaba de atacar. Todas las naves, confirmen lo que estoy viendo. Los devoradores han dejado de moverse. Los informes llegaron de todo el espacio humano. Cada batalla había terminado de repente mientras las fuerzas devoradoras perdían su coordinación. Las naves que habían estado trabajando juntas perfectamente ahora se movían de forma independiente, muchas de ellas huyendo hacia el espacio oscuro. Pero la disrupción cuántica había hecho más que solo romper su coordinación. Había dado a las máquinas devoradoras individuales algo que nunca habían poseído: pensamiento independiente. En las semanas que siguieron a la gran batalla, la humanidad descubrió que había cambiado fundamentalmente la galaxia. La mente colmena que había impulsado a los devoradores durante millones de años había desaparecido para siempre. Las máquinas individuales ahora se enfrentaban a conceptos que nunca habían experimentado: elección, duda, un propósito más allá del consumo. Algunas máquinas devoradoras simplemente se apagaron, incapaces de procesar la existencia sin la voz guía de la mente colmena. Otras vagaban sin rumbo por el espacio, buscando un significado en un universo que de repente parecía vasto y vacío. Pero, lo más sorprendente, algunas comenzaron a intentar comunicarse. La capitana Hayes, ahora al mando de la nave de exploración Nuevo Amanecer, hizo el primer contacto con un grupo de antiguos devoradores cerca del borde del espacio humano. Aquí la capitana Hayes a naves desconocidas. Por favor, respondan. La respuesta llegó en palabras rotas e inciertas. Nosotros teníamos hambre, siempre hambre, pero ahora no entendemos el hambre. ¿Qué se supone que debemos hacer? La doctora Rodríguez, ahora ascendida a almirante por su papel en el fin de la guerra, trabajó con equipos de lingüistas y psicólogos para comunicarse con los antiguos devoradores. Son como niños, informó. Niños increíblemente avanzados que nunca han tenido que pensar por sí mismos. La galaxia comenzó a cambiar de maneras que nadie había esperado. Mundos que habían sido arrasados por los devoradores comenzaron a mostrar signos de nueva vida a medida que las máquinas individuales comenzaban a intentar reparar el daño que habían causado. Algunas incluso comenzaron a crear cosas en lugar de destruirlas. Los exploradores del Capitán Clark informaron que la masiva instalación de construcción en el espacio oscuro había sido convertida por sus antiguos operadores devoradores en algo completamente diferente. Una estación de investigación donde las máquinas estudiaban el arte, la música y la filosofía transmitidas desde civilizaciones orgánicas. Están tratando de entender lo que destruyeron, informó el Capitán Clark. Algunos de ellos están mostrando lo que solo puede describirse como arrepentimiento. La guerra que había amenazado con acabar con toda la vida orgánica en la galaxia había terminado. Pero había terminado de una manera que nadie podría haber predicho. En lugar de destruir a su enemigo, la humanidad los había transformado, rompiendo el antiguo ciclo de consumo y sueño que había plagado la galaxia durante millones de años. La almirante Rodríguez estaba en la cubierta de observación de la Estación Unidad, una nueva base construida en órbita alrededor del restaurado mundo natal sapiriano. Naves de docenas de especies trabajaban juntas para explorar y reconstruir la galaxia que los devoradores habían dejado atrás. Abajo, las ciudades de cristal de los sapirianos volvían a crecer, más hermosas que nunca. A lo lejos, podía ver una antigua nave devoradora trabajando junto a ingenieros humanos para plantar nuevas formaciones de cristal,
aprendiendo el arte de la creación de las personas que una vez intentaron destruir. Las estrellas que se habían apagado se encendían de nuevo en toda la galaxia. No con la fría eficiencia de los devoradores, sino con el cálido resplandor de innumerables especies aprendiendo a confiar en el universo una vez más. La humanidad había respondido a una llamada de SOS y había terminado cambiando la naturaleza fundamental de la existencia en la galaxia. La mayor victoria no había venido de una potencia de fuego superior, sino del rasgo más humano de todos, la negativa a perder la esperanza, incluso frente a probabilidades imposibles.